Europa está intentando construir un avión de combate no tripulado controlado por inteligencia artificial, y una startup de Múnich de 4 años dice que puede tener uno en el aire para 2027. Eso es el próximo año, chicos. Bastante ambicioso. La aeronave se llama Helsing CA-1 Europa. Es un vehículo aéreo de combate no tripulado, subsónico de alta velocidad y de múltiples funciones que está siendo desarrollado por Helsing, que es un nombre largo, una empresa alemana de inteligencia artificial para defensa, junto con su subsidiaria bávara, Grob Aircraft. Helsing lo describe como un compañero de ala leal para cazas tripulados como el Eurofighter y el F-35, capaz de hacer reconocimiento, interferencia, señuelo y atacar objetivos por sí mismo. En septiembre de 2025, los aeródromos de Grob en Tussinghausen, Matzis. Lo siento mucho, alemanes. No es mi culpa que hayan nombrado así a un lugar. La empresa presentó un prototipo de diseño a tamaño real del CA-1. La maqueta mostraba una estructura angular, influenciada por la tecnología furtiva, con 2 estabilizadores verticales inclinados y compartimentos internos para armas. Políticos bávaros de alto rango asistieron al evento, incluido el ministro presidente Markus Söder, quien trató la presentación como un momento de defensa nacional. La línea de tiempo publicada por Helsing es bastante agresiva, 2027. La empresa tiene como objetivo un primer vuelo en 2027 y estar lista para la producción en serie u operación para 2029. Ese cronograma pondría al CA-1 en servicio más rápido que la mayoría de los programas tradicionales de cazas, que solo llegan a un prototipo. La presión para avanzar rápido viene de varias direcciones al mismo tiempo. La guerra en Ucrania ha cambiado la forma de pensar de Europa sobre los drones y el desgaste. Estados Unidos está avanzando rápidamente con su programa de aeronaves de combate colaborativas. El caza no tripulado Kiliselma de Turquía ya está realizando vuelos de prueba. Los gobiernos europeos quieren uno propio, construido con industria y software europeos. La pregunta central es si Helsing puede convertir un prototipo impresionante y una gran promesa pública en aviones de combate reales antes de que se cierre esa ventana de oportunidad. Y la sorpresa es quién está liderando el intento. Helsing comenzó como una empresa de software de defensa y luego simplemente decidió construir el avión ellos mismos. La guerra que hizo urgente el uso de drones. La invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022 cambió la forma en que los ejércitos europeos piensan sobre el poder aéreo. Drones cuadricópteros baratos estaban detectando artillería, las municiones merodeadoras estaban destruyendo tanques y las unidades de guerra electrónica estaban bloqueando señales GPS en sectores completos del frente. Ambos bandos estaban perdiendo aeronaves y operadores a un ritmo que ninguna fuerza aérea europea en tiempos de paz estaba preparada para reemplazar. Los ministerios de defensa europeos observaron cómo el desgaste regresaba a la guerra moderna a una escala industrial. Los drones Shahed rusos atacaron ciudades ucranianas en oleadas de docenas de ataques por noche. Los drones navales ucranianos expulsaron a las flotas rusas del Mar Negro de Crimea. La lección fue aprendida en Berlín, en París, en Londres. Y esa lección fue que el combate aéreo futuro involucraría un número muy grande de sistemas no tripulados operando en entornos electromagnéticos disputados. El concepto de ala leal es una respuesta a eso. La idea es emparejar un caza tripulado con una o más aeronaves no tripuladas que puedan asumir tareas de mayor riesgo. Un ala leal puede volar al frente para explorar, interferir el radar enemigo, actuar como señuelo para atraer el fuego de misiles o llevar armas a un espacio aéreo demasiado peligroso para un piloto. El avión tripulado se mantiene más atrás y dirige la formación. Varios países ya están profundamente involucrados en esta carrera. Como mencionamos, Estados Unidos tiene su programa de aeronaves de combate colaborativas, con General Atomics y Anduril construyendo prototipos competidores para entrar en servicio más adelante en esta década. El MQ-28 Ghost-Bat de Boeing ha estado volando en Australia desde 2021. El Bayraktar Kızılcık de Turquía realizó su primer vuelo en diciembre de 2022 y desde entonces ha demostrado la capacidad de portar misiles aire-aire. Airbus presentó su propio concepto de ala leal en la Feria Aérea ILA Berlín en junio de 2024. Los líderes europeos ven que se está abriendo una brecha de capacidades. Comprar aeronaves de combate colaborativas estadounidenses significaría aceptar controles de exportación de Estados Unidos, actualizaciones de software de Estados Unidos y restricciones de Estados Unidos sobre cómo se pueden usar los sistemas. Funcionarios franceses, alemanes y británicos han hablado abiertamente sobre la autonomía estratégica y la necesidad de tecnología de defensa soberana. El programa del Sistema Aéreo de Combate Futuro entre Francia, Alemania y España está destinado a entregar un caza de sexta generación con drones acompañantes, aunque su fecha de entrada en servicio será en algún momento de la década de 2040. Los partidarios de Helsing argumentan que las aeronaves autónomas también pueden reducir el costo humano de una guerra de alta intensidad. Los pilotos tardan años en entrenarse y no pueden producirse en masa. Un jet no tripulado que falla en una misión cuesta dinero. Un caza tripulado que falla en una misión puede costar una vida o hacer que alguien termine como prisionero de guerra.
El fundador de Helsing, Gunther Scherf, ha hablado repetidamente sobre la tecnología asimétrica como el factor decisivo en los conflictos modernos. Él ha apoyado la idea de un muro de drones europeo a lo largo del flanco oriental de la OTAN, construido con grandes cantidades de sistemas autónomos baratos en lugar de un pequeño número de plataformas realmente sofisticadas. El argumento es que Europa no puede igualar la escala de Rusia o China mediante adquisiciones tradicionales. Y ese argumento creó una oportunidad para una empresa dispuesta a moverse más rápido que Airbus, Dassault o BAE Systems. Helsing decidió ser esa empresa. De software de defensa a programa de aviones de combate. Helsing fue fundada en Múnich en 2021 por Thorsten Rahl, Gunther Scherf y Nicolas Kohler. Rahl había dirigido anteriormente el estudio británico de videojuegos Natural Motion, donde trabajó en animación de personajes impulsada por inteligencia artificial. Scherf venía de McKinsey y había asesorado al Ministerio de Defensa alemán sobre la reforma de adquisiciones, y Kohler aportó experiencia en investigación de aprendizaje automático. El producto original era software. Helsing desarrolló sistemas de inteligencia artificial que podían fusionar datos de sensores del campo de batalla en una sola imagen para los comandantes, luego identificar amenazas y recomendar respuestas más rápido que los operadores humanos trabajando solos. El enfoque inicial era la guerra electrónica y la conciencia situacional, con la empresa vendiendo su software para integrarlo en aeronaves, barcos y sistemas terrestres existentes. El financiamiento detrás de la empresa fue inusual desde el principio. El vehículo de inversión de Daniel Ek, fundador de Spotify, Prima Materia, lideró una ronda de $100 millones en 2021, una apuesta temprana que llamó la atención, porque Ek era más conocido por el streaming de música que por la tecnología militar. Ek defendió públicamente la inversión, argumentando que las democracias europeas necesitaban tecnología de defensa propia y creíble. Para junio de 2025, Prima Materia lideró otra ronda de aproximadamente €600 millones, valorando a Helsing en cerca de $12.000 millones. Eso convirtió a Helsing en una de las empresas privadas de defensa más valiosas de Europa y le dio las reservas de efectivo para intentar proyectos de hardware que normalmente requerirían respaldo estatal. Ucrania impulsó a la empresa hacia sistemas físicos. Helsing comenzó a suministrar software de inteligencia artificial a las fuerzas ucranianas en 2022 y luego pasó a construir sus propios drones de ataque HX-HX2, una pequeña munición merodeadora de ala fija guiada por inteligencia artificial a bordo. La empresa se comprometió a entregar miles de unidades HX-HX2 a Ucrania y utilizó la retroalimentación en tiempo de guerra para perfeccionar su ingeniería de hardware. En 2024, Helsing probó su agente de inteligencia artificial Centaur dentro de un caza Saab Gripen E sobre el mar Báltico. Como medida de seguridad, un piloto de pruebas humano se sentó en la cabina mientras la inteligencia artificial pilotaba la aeronave en un combate aéreo simulado contra otro jet. La prueba fue importante porque demostró que Helsing podía poner su software en control directo de un caza, no solo dar consejos a un operador humano. El movimiento decisivo llegó en junio de 2025 cuando Helsing adquirió Grob Aircraft por completo. Grob es un fabricante de aviones bávaro con sede en ese lugar alemán impronunciable del que hablé antes. Muchas gracias, escritor, por incluirlo 2 veces. Es mejor conocido por el entrenador G-120TP, que ha sido entregado a fuerzas aéreas en 14 países. La compra le dio a Helsing instalaciones certificadas de fabricación de compuestos, un aeródromo y una fuerza laboral de ingenieros aeroespaciales que habían construido y volado aviones reales. A las pocas semanas de la adquisición, los ingenieros de Helsing y Grob comenzaron a trabajar en el CA-CA1, dentro de lo que la empresa describe como una aldea de contenedores instalada en el sitio de Grob. Equipos de ingenieros de software, aerodinámicos y especialistas en compuestos trabajaban en oficinas hechas de contenedores de envío, dispuestas alrededor del área de ensamblaje. El prototipo de diseño a escala completa del CA-CA1 se completó en menos de 14 semanas desde el inicio del programa. El 25 de septiembre de 2025, Helsing presentó el prototipo en el aeródromo de Grob. El ministro presidente de Baviera, Markus Söder, asistió en persona junto con altos funcionarios del sector de defensa alemán y los inversionistas de Helsing. Se descubrió una estructura aerodinámica gris con compartimentos internos para armas y una nariz con diseño furtivo. Una empresa de software con solo 4 años de existencia acababa de posicionarse públicamente en el negocio de aviones de combate. Eso es algo impresionante, ¿no crees? El CA-CA1 Europa es una aeronave autónoma de tamaño mediano en la clase de 3 a 5 toneladas, más pequeña que un caza tripulado, pero mucho más grande que el dron de ataque Helsing HX-HX2. Helsing lo describe como un UCAV subsónico de alta velocidad con bodegas internas de armas diseñado para misiones individuales, operaciones en enjambre y trabajo en equipo entre aeronaves tripuladas y no tripuladas junto a aviones como el Eurofighter. La maqueta en Baviera tenía una forma externa limpia, consistente con el transporte interno de sensores o armas. Helsing no ha revelado públicamente el proveedor del motor, el alcance, la carga útil, el costo unitario ni el tipo específico de armamento. Y eso es importante porque esos detalles determinan si el CA-CA1 es simplemente un demostrador impresionante o un avión de combate práctico que las fuerzas aéreas europeas realmente pueden comprar, armar y operar a gran escala.
Las armas y los sensores se transportan en compartimentos internos de carga en lugar de en puntos duros externos. Colgar misiles bajo las alas crearía fuertes reflejos de radar y arruinaría el trabajo de diseño realizado en el resto de la estructura. El transporte interno mantiene la superficie exterior limpia, lo que significa que para una aeronave que se espera vuele en espacio aéreo disputado donde los radares modernos buscan precisamente ese tipo de reflejos, le ayuda a mantenerse un poco más discreta. La propulsión proviene de un solo motor turbofan. Helsing no ha revelado quién es el proveedor. La velocidad máxima se describe como subsónica alta, lo que significa que el CA-CA1 volará a una velocidad por debajo de Mach 1, en lugar de alcanzar velocidades supersónicas. La aeronave utiliza tren de aterrizaje triciclo convencional y opera desde pistas estándar, lo que la mantiene compatible con las bases aéreas existentes de la OTAN en lugar de requerir catapultas o equipos para despegue vertical. El alcance estimado es de aproximadamente 1000 kilómetros, suficiente para una misión de ataque profundo desde bases bien detrás de la línea del frente. La capacidad de carga útil es de aproximadamente 500 kilos de armas o sensores. Helsing no ha revelado qué municiones específicas llevará, aunque los compartimentos internos están diseñados para armas estándar de precisión aire-tierra y misiles aire-aire pequeños. El conjunto de misiones que anuncia Helsing es bastante amplio. El CA-CA1 está diseñado para realizar vuelos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, llevando paquetes de sensores en lugar de armas. Puede realizar tareas de guerra electrónica, interferir radares enemigos o actuar como señuelo para desviar el fuego de misiles lejos de aeronaves tripuladas. También está diseñado para apoyo aéreo cercano y ataques profundos de precisión contra objetivos fijos. En la función de avión acompañante no tripulado, volaría junto a un Eurofighter o un F-35 con un piloto humano en el avión tripulado dirigiendo la formación. Se describen 3 modos de operación. La aeronave puede volar una misión independiente por sí sola, usando inteligencia artificial a bordo para navegar y atacar. Puede operar como parte de un enjambre en red, coordinándose con otros CA-CA1 o drones más pequeños en un perfil de misión compartido. También puede operar en equipo con aeronaves tripuladas y no tripuladas, tomando indicaciones directas de un caza tripulado a través de enlaces de datos seguros. La filosofía de diseño detrás de esas especificaciones es práctica. Helsing está apuntando a un costo por unidad muy por debajo de un caza tripulado, una estructura lo suficientemente desechable como para enviarse a zonas de alto riesgo y un modelo de producción que pueda escalar a cientos de unidades. El CA-CA1 está diseñado para multiplicar el alcance de aeronaves tripuladas como el F-35, llevando la primera oleada de alto riesgo hacia los sistemas de defensa aérea integrados mientras los pilotos humanos se mantienen más atrás. No se presenta como un reemplazo de un caza tripulado en todos los roles. El hardware mostrado en esa presentación de septiembre era una maqueta, una estructura vacía sin motor instalado ni aviónica equipada. La apuesta de Helsing es que el cuerpo importa menos que lo que hay dentro. La aeronave es la plataforma, pero el software que la pilota, eso sí importa. Ahí es donde la empresa cree que radica su verdadera ventaja. La inteligencia dentro del CA-CA1 se llama Centaur. Es el piloto de combate de IA de Helsing, entrenado mediante aprendizaje por refuerzo, y la empresa lo describe como el núcleo de todo el programa. La estructura mostrada en septiembre es el vehículo para lo que Centaur puede hacer una vez que está conectado a un avión de combate real. El aprendizaje por refuerzo significa que el sistema aprende haciendo, en lugar de ser programado con reglas explícitas. Centaur se somete a millones de escenarios simulados de combate aéreo dentro de entornos de vuelo de alta fidelidad. En cada escenario prueba diferentes tácticas, recibe retroalimentación sobre si el resultado fue bueno o malo y ajusta su toma de decisiones en consecuencia. Después de suficientes repeticiones, la IA desarrolla comportamientos que consistentemente producen resultados favorables contra oponentes simulados. La prueba más importante de este enfoque en el mundo real ocurrió en 2025 cuando Helsing integró Centaur en un Saab Gripen E. El caza voló sobre el mar Báltico con un piloto humano de seguridad en la cabina, mientras Centaur controlaba la aeronave durante un combate aéreo simulado contra otro jet. La inteligencia artificial se encargó de las maniobras y las decisiones tácticas durante el enfrentamiento. Helsing ha declarado que Centaur tuvo un desempeño a nivel humano o incluso mejor en algunas de esas tareas de combate simulado. Sin embargo, esa afirmación se refiere específicamente a pruebas controladas y enfrentamientos predefinidos, no a combates abiertos. La aeronave enemiga era una variable conocida en un espacio aéreo conocido y los escenarios estaban diseñados para producir resultados medibles. El resultado es suficiente para demostrar que el software puede pilotar un jet rápido en maniobras de combate aéreo. Todavía no es evidencia de cómo Centaur realmente se comportaría contra un adversario desconocido usando tácticas desconocidas. Otros 2 modelos de IA acompañan a Centaur en el concepto CA1. Sira se encarga de la guerra electrónica, detectando y clasificando las emisiones de radar enemigas, y luego decide cómo interferirlas o evadirlas en tiempo real. Symphony coordina múltiples plataformas en una sola misión, permitiendo que varios CA1 y otros sistemas de Helsing compartan una imagen común y dividan las tareas entre ellos sin que un humano tenga que asignar cada acción individualmente. La arquitectura de autonomía aquí se basa por completo en el procesamiento a bordo.
El CA-1 lleva el hardware de cómputo necesario para ejecutar Centaur, Syrah y Symphony localmente, así que la aeronave puede seguir cumpliendo su misión incluso si su enlace de datos con los controladores es interferido o cortado. Los enlaces seguros de mando y control permiten a los operadores humanos planear misiones, monitorear lo que la aeronave está haciendo y emitir órdenes de alto nivel, como cambiar objetivos o abortar un ataque. El humano establece los límites. La inteligencia artificial luego va y vuela dentro de esos límites. Sin embargo, el diseño se topa directamente con un serio problema de política. Los ministerios de defensa europeos y el Parlamento Europeo han sido muy claros en que las decisiones sobre el uso de la fuerza letal deben involucrar un control humano significativo. Bastante sensato. Una aeronave diseñada para operar sin comunicación constante, que lleva armas y es capaz de identificar objetivos por sí misma, está al límite de lo que permiten las reglas actuales. La respuesta de Helsing es que los humanos autorizan la misión y las reglas de enfrentamiento, mientras que la inteligencia artificial ejecuta dentro de esos límites. La prueba del Gripen mostró dónde está actualmente ese límite. Un piloto humano estaba sujeto en la misma aeronave que volaba Centaur, listo para tomar los controles si el software hacía algo mal. Ninguna fuerza aérea europea ha aceptado aún poner en servicio operativo un avión de combate controlado por inteligencia artificial sin ese tipo de capa de seguridad. La pregunta más difícil es una cuestión industrial. Un demostrador CA-1 es solo un proyecto de investigación. Una flota que realmente importe en una guerra requiere cientos de fuselajes saliendo de una fábrica. Y todo eso nos lleva a la fábrica como parte del arma. Ahora, la lógica militar del CA-1 solo funciona si Helsing puede construir un chingo de ellos. Un solo fuselaje enviado a defensas aéreas integradas podría no regresar, y ese resultado solo es aceptable para la compañía si el avión es lo suficientemente barato como para perderlo. El concepto depende de producir drones de combate a un ritmo más parecido al de una planta de vehículos que al de una línea tradicional de cazas. Helsing ha declarado públicamente que el CA-1 debería costar una fracción de lo que cuesta un caza tripulado. La empresa ha rechazado dar un precio por unidad, citando la etapa temprana del programa y la ausencia de un motor y armamento finalizados. Un Eurofighter Typhoon supera fácilmente los 100 millones de euros por aeronave una vez que se incluye el soporte, así que incluso una interpretación generosa de una fracción deja un margen significativo para lo que Helsing podría cobrar aquí. Sin embargo, el extremo más pequeño de la línea de productos de la empresa muestra cómo aborda la fabricación. Helsing ha anunciado lo que llama un modelo de fábrica resiliente, diseñado para producir hasta 1000 drones pequeños por mes bajo demanda en tiempos de guerra. El dron de ataque HX-2 es el producto principal en esta categoría, y Helsing está comprometido a entregar miles de ellos a Ucrania bajo contratos firmados en 2024 y 2025. Esas cifras aplican a una munición merodeadora de un solo uso que pesa unos cuantos kilogramos. El CAK-1 es una aeronave de combate de 4 toneladas con compartimentos internos para armas, un motor turbofan y estructuras aeroespaciales certificadas. Helsing no ha afirmado que pueda construir CA-1 al ritmo de producción de HX-2. La producción de drones más pequeños está destinada a demostrar el enfoque de fabricación en lugar de la capacidad real de producción para la aeronave más grande. La huella industrial planeada es grande. Helsing ha anunciado un nuevo campus en el área de Halberstadt, un poco al norte de Múnich, en un sitio que la empresa describe como de aproximadamente el tamaño de 35 campos de fútbol. El campus está destinado a albergar trabajos de ingeniería, desarrollo de software y ensamblaje final para ambas líneas de drones y el programa CA-1. Una instalación bávara separada, cuya ubicación Helsing no ha hecho pública, ya produce unidades HX-2 a gran escala. Los suministros automotrices alemanes forman parte de la planificación industrial de la empresa. Los ejecutivos de Helsing han descrito la industria de autopartes del país como una reserva estratégica que podría dirigirse a la producción de drones si la demanda aumenta. Las piezas compuestas, el trabajo de metales de precisión y los subconjuntos electrónicos ya son producidos por proveedores automotrices de primer y segundo nivel, muchos de los cuales enfrentan una demanda débil debido a la contracción de la industria automotriz alemana. El enfoque de la cadena de suministro europea es explícito en el mensaje de Helsing. La empresa quiere que el software de componentes y el ensamblaje final se realicen dentro de jurisdicciones europeas, reduciendo la exposición a los controles de exportación estadounidenses bajo ITAR y evitando el tipo de choques en la cadena de suministro que afectaron a los programas de defensa europeos durante los primeros años de la guerra en Ucrania. Un CA-1 construido en gran parte con piezas europeas puede exportarse, actualizarse y operarse sin la aprobación estadounidense. Y esa lógica de producción es lo que hace que el CA-1 sea una propuesta militar y no solo un demostrador tecnológico. La fábrica es parte del arma. La presentación en septiembre en ese lugar alemán impronunciable fue organizada tanto como un evento político como uno de ingeniería. El presidente ministerial de Baviera, Söder, recorrió la línea del prototipo junto con los ejecutivos de Helsing frente a las cámaras, presentando el CA-1 como prueba de que Baviera podía liderar en tecnología de defensa europea. El mensaje público de Söder unió varios temas.
Describió el CACA-1 como prueba de que la industria alemana podía entregar aviones de combate autónomos sin tener que esperar los lentos ciclos de adquisiciones de Berlín. Vinculó los drones y la inteligencia artificial con la soberanía, argumentando que Baviera debería albergar la respuesta europea a la tecnología de defensa estadounidense y China. Söder presentó el éxito de Helsing como una victoria a nivel estatal que el gobierno federal debería apoyar en lugar de retrasar. Söder también propuso la idea de una ley de defensa específica para Baviera. La propuesta daría a las empresas de defensa permisos más rápidos, menos trámites burocráticos y un acceso más fácil a la cooperación en investigación con las universidades bávaras. El gobierno estatal aún no ha publicado un proyecto de ley, aunque la oficina de Söder ha confirmado que se está estudiando el concepto. Ningún cliente militar ha firmado públicamente un contrato por el CACA-1. Hasta la presentación de septiembre y los meses siguientes, Helsing no ha anunciado un contrato de lanzamiento con ninguna fuerza aérea. La aeronave existe como un programa financiado de manera privada, construido con el capital de los inversionistas de Helsing en lugar de un contrato de desarrollo gubernamental. La Real Fuerza Aérea Británica es el cliente inicial del que más se habla. Helsing tiene una presencia significativa en el Reino Unido, con oficinas en Londres y trabajo continuo con el Ministerio de Defensa británico en sistemas de inteligencia artificial. Grob ha suministrado aviones de entrenamiento a la RAF durante décadas, lo que le da a Helsing una relación de certificación ya existente con las autoridades de aviación militar del Reino Unido. Funcionarios británicos han hablado públicamente sobre su deseo de contar con una aeronave de combate no tripulada para operar junto con los cazas Typhoon y los futuros Tempest. La Luftwaffe alemana es un cliente plausible en teoría. Alemania dirige Helsing. El fuselaje se fabrica en Baviera y luego la Luftwaffe opera el Eurofighter que el CACA-1 está diseñado para apoyar. La complicación es el programa del sistema de combate aéreo del futuro, que Alemania dirige conjuntamente con Francia y España. El FCAS incluye sus propios drones portadores remotos construidos por Airbus y Dassault, y el apoyo alemán a un dron nacional competidor podría tensar el acuerdo trilateral en un momento delicado. La superposición de programas europeos es significativa aquí. Los portadores remotos del FCAS, el concepto Wingman de Airbus mostrado en ILA Berlín en 2024 y el caza GCAP que están construyendo el Reino Unido, Italia y Japón, se espera que todos incluyan aeronaves no tripuladas para operar en equipo. El CACA-1 podría encajar como una opción a corto plazo que llegaría años antes de que cualquiera de esos programas entregue hardware. También podría ser excluido por gobiernos que quieren proteger a sus contratistas principales existentes. La interoperabilidad es la prueba práctica. Helsing afirma que el CACA-1 funcionará con el Eurofighter y el F-35. Conectar una aeronave autónoma a los enlaces de datos seguros de la OTAN y al enlace de datos avanzado multifunción del F-35 requiere la cooperación de Lockheed Martin y la aprobación del gobierno de Estados Unidos. Ninguna de las dos ha sido concedida públicamente. Una startup financiada de manera privada está intentando avanzar más rápido que Airbus, Dassault y BAE Systems. Helsing necesita los contratos, las autorizaciones de seguridad y la cobertura política que solo los gobiernos pueden proporcionar. Los próximos 2 años del programa CACA-1 están programados en torno a hitos de hardware, no a precedentes mediáticos. Helsing ha delineado pruebas en tierra de subsistemas hasta 2026, incluyendo la integración de aviónica, pruebas de motor y ensayos de rodaje en el aeródromo de Grob. El primer vuelo previsto, como dijimos, es en 2027. La preparación para la producción en serie o la operación inicial en 2029 con la capacidad operativa completa esperada en algún momento de 2030 o 2031. Analistas independientes consideran ese cronograma con cierto grado de cautela. Douglas Barry, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, describió el paso de la experiencia de Grob en aviones ligeros de entrenamiento a un avión de combate colaborativo completo como, cito, un gran salto. Grob ha construido entrenadores con motor de pistón y turbohélice durante décadas, y el CACA-1 es una aeronave de combate de diseño furtivo impulsada por un turborreactor. La distancia de ingeniería entre esos dos productos es bastante considerable, y Helsing está intentando cerrarla en un plazo de 4 años. Varios hechos fundamentales aquí siguen sin resolverse. Ninguna fuerza aérea ha firmado públicamente un contrato para el CACA-1 Helsing, no ha revelado el costo por unidad. El proveedor del turborreactor no ha sido nombrado. Tampoco se han anunciado las municiones específicas que llevará la aeronave y no existe ningún prototipo volador. Helsing ya ha recibido una advertencia en este aspecto. En enero de 2026, informes basados en lo publicado por Bloomberg dijeron que Ucrania había pausado pedidos adicionales del HX-HX2 después de que las pruebas generaron preocupaciones sobre la confiabilidad, el rendimiento de lanzamiento y si algunas funciones de IA anunciadas estaban lo suficientemente maduras para su uso en el frente. Helsing rechazó partes de ese informe, y el HX-HX2 no es el CACA-1. Es un pequeño dron de ataque, no una aeronave de combate de 4 toneladas. Pero la lección sigue siendo importante. En tiempos de guerra, los usuarios no califican los sistemas autónomos según las inversiones realizadas. Los califican según si se lanzan, sobreviven, encuentran el objetivo y funcionan cuando el enemigo está interfiriendo casi todo. Las incógnitas a futuro están tanto en el software como en la estructura del avión. La confiabilidad de la IA en combates caóticos contra adversarios desconocidos no se ha demostrado.
Ningún cliente potencial ha publicado los procedimientos para la autorización humana de ataques letales. ¿Cómo se desempeñará el CACA-1 contra la guerra electrónica moderna rusa o china y las defensas antidrones? Es una pregunta abierta. Tampoco se han escrito las reglas de enfrentamiento para una aeronave armada autónoma dentro del espacio aéreo de la OTAN. Sin embargo, las consecuencias van en ambos sentidos. Si Helsing entrega un CACA-1 que pueda volar para 2027 y entra en servicio operativo para 2029, la empresa habrá demostrado que el capital privado y el software de IA pueden producir una aeronave de combate en un plazo que los principales contratistas de defensa europeos tradicionales no han igualado en décadas. Si el programa se retrasa gravemente o la aeronave no cumple con las expectativas, es probable que los gobiernos europeos regresen a Airbus, Dassault y BAE Systems para programas nacionales más lentos o compren aeronaves de combate colaborativas estadounidenses con las restricciones de exportación que eso conlleva. La maqueta ya cumplió su función. Las cámaras tomaron algunas fotos, los ministros posaron junto a él y los inversionistas vieron en qué se había invertido su dinero. Pero cuando un motor esté instalado en una estructura real y ya no haya un piloto humano sentado en la cabina, bueno, ahí es cuando realmente sabremos qué tan bueno es este aparato. Helsing tiene hasta 2029 para convertir un prototipo gris elegante en una aeronave en la que las fuerzas aéreas europeas confíen para portar armas, realizar misiones y operar en el espacio aéreo de países aliados. Gracias por vernos.